consecuencia, 458.000 homicidios registrados ese año, supera en más de 4 veces la media de 94.000 fallecidos en conflictos armados. ¿Ya? El crimen organizado transnacional causó alrededor de 100.000 de estas muertes. ¿Cuál es el tema? América, nuestro continente, es la región más peligrosa, como lo señalaba anteriormente, con una tasa de homicidios de 15 homicidios por cada 100.000 habitantes. ¿Ya? Es seguida por África, incluso en algún momento uno podía percibir o podía imaginar que otros continentes como África podrían ser más violentos que América. No. De acuerdo a informes internacionales, África es el segundo continente más violento, porque nosotros somos el continente más violento con un 15%. Ahora ustedes pueden encontrar en otros informes, inclusive tasas un poco más altas, ¿ya? Pero yo me quedé con estos datos por cuanto corresponden a informes de las Naciones Unidas. ¿Ya? El lado opuesto está Oceanía, con un 2,9 homicidios por cada 100.000 habitantes, Asia con un 2,3, Europa con un 2,2 homicidios por cada 100.000. ¿Ya? Esto es súper relevante porque tiene que ver directamente con los costos, ¿eh?, del crimen organizado. La tasa de homicidio de América Latina, ¿por qué se explica? Se debe a varios factores: violencia relacionada con el crimen organizado transnacional, la proliferación de armas, la inestabilidad económica, la pobreza, desigualdad social, corrupción y debilidad institucional. La siguiente, por favor. Este cuadro es de Inside Crime, una organización privada, ¿ya? Donde muestra América Latina las tasas de homicidio al año 24. ¿Ya? Por ejemplo, me voy a quedar, lo estoy mostrando más que nada como antecedente. Por ejemplo, Chile aparece con un 5,5 homicidios por cada 100.000. Bueno, sale con un asterisco porque eventualmente señala que la cifra no es verificable. La verdad es que en algún momento habían más de alguna medición. Hoy día ese dato está consolidado. La media de Chile es 6 homicidios por cada 100.000. Ese es el dato oficial. Pero ¿cuál es el problema de nosotros? Y voy a hablar solamente de nosotros, de Chile, en esta materia solamente. Y esa es la gran preocupación de nosotros, y por eso es una señal de alerta que quiero yo señalar en esta presentación. Chile hasta la última década tenía alrededor de 4 homicidios por cada 100.000. ¿Ya? Y la situación cambió drásticamente en la última década, ¿ya? En los últimos 7 años, inclusive. Inclusive en los últimos 5 años aumentamos la tasa de homicidios de 4 a 6, o sea, aumentó un 50%. ¿Ya? Ahora, claro, por eso muestro el cuadro. Comparado con otros indicadores, ¿no es cierto?, uno podría decir, sí, bueno, pero es poco. Pero lo que percibe el ciudadano chileno es otra cosa, ¿ya? Por diferentes motivos. Y eso tiene sus costos asociados, como lo vamos a señalar un poco más adelante. El siguiente, por favor. La siguiente. Los costos directos del crimen organizado. Es por pérdida de capital humano. Esto incluye el tiempo productivo perdido por delitos, tanto letales, los homicidios se refieren, ¿no es cierto?, tanto los letales como no letales, los heridos, ¿no es cierto?, todo eso genera un mayor costo, así como los costos asociados con el encarcelamiento. Todo lo que implica tener, ¿no es cierto?, el crimen organizado en las prisiones. Gastos de las empresas. Las empresas invierten grandes sumas en seguridad privada, seguros y otras medidas para mitigar el impacto del crimen. Obviamente, ¿no es cierto?, al tener instalado el crimen organizado en nuestras regiones o en nuestros países, el sector privado tiene que incurrir en mayores gastos, en cifras importantes que podrían destinarlos, ¿no es cierto?, a otros rubros. También el tema de los gastos públicos. Los gastos públicos también, los estados, los gobiernos tienen que destinar recursos para la prevención, mayores recursos para la prevención, y el sistema de justicia penal y atención a las víctimas. Todo esto produce, ¿no es cierto?, el incremento o la instalación del crimen organizado produce estos mayores costos. La siguiente, por favor.
¿Cuáles son los costos indirectos del crimen organizado? Bueno, la actividad económica y el crecimiento, ¿no es cierto?, dentro de los países. La violencia, en especial del crimen organizado, afecta a la actividad local, desincentiva la inversión nacional extranjera, frenando el crecimiento. Obviamente, una empresa extranjera, yo veía ayer la presentación del fiscal, parece, que señalaba el incremento de la inversión extranjera en el Estado, y eso es producto a que el inversor externo ve que están las condiciones para venir a invertir, ¿ya? Esa es la razón. Entonces, cuando en un país o un país se visualiza que es inestable en términos de seguridad, las empresas no vienen a invertir. Las empresas buscan lugares seguros donde invertir, porque también tienen que, aparte de la seguridad, tienen que invertir los costos directos que les señalé anteriormente. Entonces, obviamente, buscan lugares, regiones, países donde sus capitales son más seguros y la rentabilidad va a ser más segura. Las empresas, y bueno, dice, a ver, un impacto también súper importante que también lo escuché exponer acá, la preocupación de ustedes por el turismo. Obviamente también el turismo va a ser afectado por cuanto las personas o los extranjeros, que inclusive dentro de los connacionales que quieran venir a invertir, o sea, quieran venir a pasear, a tener un momento de tranquilidad, van a buscar regiones más atractivas, más tranquilas, donde pasar sus vacaciones. Las empresas en entorno inseguro ven afectada la productividad, ventas, inversión. Esto aumenta el riesgo del cierre, disminuyendo las oportunidades laborales. O sea, empresas que tienen que cerrar por cuanto son afectadas por el crimen organizado, ya sea cobrándole por resguardo, etcétera, etcétera. En diferentes países este tipo de acciones el crimen organizado lo realiza con sus propios connacionales, ¿ya? Por ejemplo, en Chile, connacionales de países, por ejemplo, Venezuela o Colombia, Haití, afectan a los propios ciudadanos que están viviendo en nuestro país. La salud infantil, los entornos violentos perjudican a la salud de los recién nacidos y menores de edad. O sea, hoy día, por ejemplo, es probable que en ciudades violentas los niños no salgan a la calle a jugar o no jueguen hasta cierta hora, se producen tiroteos, esos tipos de situaciones, y obviamente perjudican el diario vivir de los menores. La confianza social, ¿no es cierto?, la victimización erosiona la confianza ciudadana y el tejido social. La instalación del crimen organizado es súper compleja cuando empiezan las señales a afectar el diario vivir de las personas no andan o no transitan en la calle en altas horas, por ejemplo, evitan ir a ciertos lugares. Por ejemplo, en mi país ya se ha modificado un poco el horario de la gente que va a los restaurantes en las noches, por ejemplo, van más temprano por el miedo a tener alguna situación compleja con la delincuencia. El medio ambiente, el crimen organizado está vinculado a la degradación ambiental. Hay un tema importante con los minerales, la deforestación también, en respecto a cómo el crimen organizado ha ido ocupando esa área. La siguiente, por favor. Bueno, aquí quiero señalar qué factores favorecen la expansión del crimen organizado, la globalización de la actividad económica. Si bien es cierto, es un gran beneficio, los tratados de libre comercio facilitan la operación entre los países, pero sí también, y los que han tenido la oportunidad de tener investigaciones relacionadas con los puertos, por ejemplo, los puertos se tornan vulnerables, los puertos son zonas calientes donde ocurren situaciones, todo lo que aumenta el comercio internacional, también se produce una complejidad respecto a la vulnerabilidad que pueden tener, por ejemplo, el transporte de grandes volúmenes de contenedores y poner productos ilícitos en su interior. El aumento de la migración ilegal es un tema digamos, que ha venido pegando fuerte en nuestros países, grandes movimientos de migración hacia el norte y hacia el sur.
particularmente mi país ha sido muy afectado también con grandes migraciones, a ver, muchos migrantes van, ¿no es cierto?, o llegan a nuestros países a aportar conocimiento y a trabajar en forma honesta. Pero hay algunos, ¿no es cierto?, que en definitiva van con otras intenciones, y cuando hay países con fronteras tan grandes o tan extensas, el problema principal es que ingresan en forma irregular, entonces delinquen y no sabemos quiénes son. Entonces ese es un tema que la inmigración ilegal está produciendo en los diferentes países donde han ido incorporándose paulatinamente. Los avances en la tecnología de las comunicaciones, ellos tienen recursos, como lo vimos, tienen recursos ilimitados casi, donde pueden efectivamente comprar lo que quieran, tener los recursos financieros para tener la tecnología incluso superior, y muchas veces superior a las fuerzas del orden, y ese es un factor que favorece a ellos. La falta de coordinación de las instituciones del Estado encargadas de hacer cumplir la ley, ese es un punto muy relevante tanto a nivel nacional como a nivel internacional, y un tema que es importante recalcarlo y destacarlo, la necesaria coordinación que debe haber a nivel interno entre las instituciones y a nivel internacional también dentro de las instituciones. El crimen organizado, como dice el crimen organizado transnacional, como dicen los conceptos, es crimen organizado. Y uno quisiera, particularmente en mi opinión personal, uno quisiera que las instituciones trabajaran mucho más organizado que lo que están haciendo. Han habido avances, pero siempre uno esperaría que fueran mayores las coordinaciones entre las instituciones, dentro del país, entre las instituciones a nivel internacional. Han habido avances, hay organizaciones, ¿no es cierto?, que favorecen la comunicación, la conexión, el conocerse, lo señalaba el fiscal ayer, el tener la posibilidad de compartir, por ejemplo, escenarios como este o instancias como esta, donde se conocen, donde se realizan contactos que después facilitan la comunicación a nivel personal, pero ayudan a la investigación, a reunir antecedentes, a ir avanzando, a orientarse incluso algunas investigaciones, todo esto dentro de un margen, estamos hablando de un margen de la legalidad, obviamente, ¿ya? Los países en conflicto son vulnerables, y un tema muy preocupante a nivel regional, y yo le diría que a nivel mundial, es la corrupción. Es una de las amenazas emergentes y más que emergente también presente del crimen organizado. El tremendo poder económico que tienen obviamente les facilita a ellos el poder corromper a las instituciones, a las personas, y ese es un tema no menor cuando las fuerzas del bien, o como decían ayer, los buenos somos más, pero eso hay que estar siempre atento y presente, el poder económico del crimen organizado, cómo puede llegar a corromper las instituciones y obviamente todo lo que implica esa situación. La siguiente, por favor. Bueno, aquí quería yo solamente nombrar la presencia dentro de nuestro continente de grupos criminales como esto que estoy exponiendo. La criminalidad cambió, ¿no es cierto? Eso ya no es un secreto. Y vemos cómo organizaciones de diferentes países operan dentro, obviamente, de su país y también en otros, e incluso se conectan, ¿no es cierto?, y actúan como empresas internacionales, contratan servicios de otras organizaciones para operar en diferentes países. Tenemos Panamá, ¿no es cierto?, esas dos organizaciones, que son las principales, que obviamente hay otras menores
principalmente los delitos que se preocupan, de que ellos abarcan tráfico de droga y sicariato. Por ejemplo, en algunos casos, algunas de estas organizaciones que no estén presentes en algunos países contratan el servicio del sicariato, por ejemplo, ¿ya? Delitos de Colombia, el cartel del Golfo, el cartel del Cali, tráfico de droga, homicidios, tráfico de armas. México, ¿no es cierto?, tráfico de drogas. El Comando Vermelo, el primer comando de la capital, tráfico de drogas, extorsión. Tenemos acá un representante de Brasil, ¿no es cierto? Hace poco en Río de Janeiro hubo una intervención de la policía militar en la favela, sabemos los resultados, contra el Comando Vermelo. Muchas de estas organizaciones, algunas que vamos a nombrar, nacieron en las cárceles. Ese es otro tema relevante señalar. No debemos dejar de lado lo que ocurre en todas las cárceles del mundo y en todas las cárceles de Sudamérica y de América Latina y el Caribe. Lamentablemente, hemos dejado como, y disculpen la expresión, hemos dejado como el patio trasero el tema de las cárceles, ¿ya? Y un tema súper relevante porque en estas organizaciones, la siguiente por favor, para hablar en los contextos. Por ejemplo, el Tren de Aragua, ¿no es cierto?, acá en Venezuela, trata de personas, homicidio, de ahí voy a retomar lo que quería señalar. Bueno, los pulpos en Perú, ¿no es cierto?, los trinitarios en República Dominicana. Nosotros jamás hubiéramos pensado en Chile que iban a llegar los trinitarios, por ejemplo, a Chile, digamos. Los choneros, ¿no es cierto?, los lobos, entre otros, en Ecuador. Yo creo que hace un par de años, ustedes vieron las noticias cómo Ecuador, y ustedes que lo tienen, los amigos de Colombia, como los tienen de vecinos, cómo la situación de Ecuador cambió drásticamente en una década, pero una cosa espectacular, o sea, no sé espectacular la palabra, o sea, preocupante, pero nadie se dio cuenta, ¿ya? Entonces, es un tema muy relevante la actuación de estas dos, digamos, en estos 8 países, las organizaciones, y un tema que no hay que dejar, y lo recalco cada vez que tengo la oportunidad de exponer, que hay que preocuparse de las cárceles, hay que preocuparse de lo que sucede en las cárceles. Yo no quiero entrar en ejemplos como El Salvador. No estoy diciendo que son buenos o malas, digamos, o no adecuadas fórmulas de abarcar el tema, pero en todas nuestras cárceles pasan cosas, ¿ya? Hay diferentes posiciones, algunos son o están por la cárcel dura de Italia, por ejemplo, y otros estilos de cárcel. Lo importante es que, en el fondo, resguardando los derechos humanos, lo importante en esto es que los cabecillas o los líderes hay que tenerlos aislados. O sea, no los pueden tener todos juntos, o sea, tiene que haber necesariamente un proceso de segmentación o debe haber un modelo de segmentación dentro de las cárceles, no pueden estar juntos, porque, por ejemplo, no hace mucho, hace menos de un mes, en una cárcel, en uno de los penales chilenos, un grupo criminal se grabó teniendo una fiesta dentro del penal, ¿ya? Se grabaron y lo publicaron, lo subieron. Bueno, ustedes comprenderán lo que ocurrió después, investigaciones y todo lo que pasó, ¿no es cierto?, después. Pero se grabaron, tenían de todo. Tenían asado, tenían whisky, tenían de todo. Tenían de todo y se grabaron y ocurrió en un penal. Y uno dice, pero ¿cómo? O las personas que a lo mejor que no conocen esta noticia, pero ¿cómo ocurren? Ocurren eso y más, que no lo voy a comentar acá porque... pero imagínense, ocurre de todo. O sea, hay un comercio ilegal también adentro, ¿ah? O sea, también cobran por la protección de reos, ¿ya? O sea, siguen operando como si estuvieran libres y además están resguardados por el Estado
¿no es cierto? Y se alimentan gratis, tienen los costos de protección lo asume el Estado y siguen operando. Es un tema que yo lo escucho particularmente en diferentes foros, también lo escucho en mi país, se conversa, se discute, nuevas cárceles, por ejemplo. O sea, pero yo partiría, además que a lo mejor necesarias nuevas cárceles, lo primero que hay que hacer es segmentar la población penal. O sea, separar las cabecillas del grupo menos peligroso, por ejemplo. ¿Ah? Porque además reclutan sus próximos soldados. Entonces es un tema no menor que se sigue discutiendo a nivel político, se sigue dilatando. Ahora, nadie quiere tener una nueva cárcel en su barrio. Y ese es otro gran problema además. Pero necesariamente tenemos que preocuparnos, lo voy a tocar un poco más adelante, lo voy a tocar, tenemos que preocuparnos qué es lo que está ocurriendo en nuestras cárceles. El siguiente, por favor. Iniciativas para el combate contra el crimen organizado transnacional. No voy a, seguramente no voy a hacer nada novedoso, solamente estoy consolidando lo que todos sabemos que se debiera hacer, ¿ya? Esto es un poco como la auditoría, ¿ah? O sea, todos sabemos lo que hay que hacer y a lo mejor percibimos el resultado, pero de repente no se hace con el énfasis que uno quisiera que se hiciera, ¿ya? Entonces, desbaratar la economía del crimen organizado transnacional significa mejorar y fortalecer la persecución penal e incautación de los beneficios obtenidos por el crimen organizado transnacional. Particularmente me tocó formar la unidad de lavado de dinero hace 30 años en la Policía de Investigaciones de Chile, y de ese momento, a raíz de lo que está sucediendo a nivel internacional, nos enfocamos y nos preocupamos de transmitir la importancia que tenía, además de preocuparnos, ¿no es cierto?, del producto del delito, o sea, más que el producto del delito, del delito en sí, ¿no es cierto? Por ejemplo, por dar un ejemplo, el tráfico de droga, de la incautación de la droga, preocuparnos de detectar y encarcelar a la organización, lo importante que era disminuir o afectar el poder financiero del crimen organizado. Si no, íbamos a tener lo que señalé en las primeras láminas, donde ellos, de todas las ganancias ilícitas que logran obtener, pueden usufructuar del 99%, por cuanto solamente le incautamos el 1%. Ahora, tal vez preguntaríamos por qué. Y en esto no hay que, en esto hay que sincerar el tema, ¿ya? Hay que sincerar el tema. En mi opinión personal, a través de todo el tiempo que me he dedicado a conversar y exponer y a preparar personas o especialistas financieros, no existen las suficientes capacidades técnicas para hacer investigaciones financieras, ¿ya? Y las investigaciones judiciales debieran tener necesariamente, para tener éxito en lo que estoy tratando de señalar, investigaciones financieras paralelas, ¿ya? Ayer mi colega de Chile, cuando presentó el MT0, señalaron que se preocuparon además de lo evidente, ¿no es cierto?, se preocuparon también de hacer investigaciones patrimoniales. Si bien es cierto, a lo mejor asusta hablar de la investigación financiera, dado que a lo mejor tenemos que empezar a hacer una aproximación técnica respecto al tema, el punto 1 de una investigación financiera es la investigación patrimonial, ¿ya? Partir por eso, ¿no? Partir por preocuparse de identificar cuáles son los patrimonios de los delincuentes, identificarlos e incautarlos. O sea, no hay otra, no hay otra posibilidad más que para tener algún éxito o seguir teniendo éxito en este combate al crimen organizado, pegarle donde más les duele, como se dice vulgarmente, que es en las utilidades ilegales, ¿eh? En las ganancias que tienen. Hoy día, de acuerdo a los estándares internacionales y de acuerdo a lo que les mostré,
de todo lo que ellos obtienen a través de su actividad ilícita, solamente se le incauta el 1%. Y ellos pueden usufructuar, y lo reitero, y majaderamente lo voy a reiterar, el 99%. O sea, si hay algún empresario aquí, es un negocio redondo, ¿no es cierto?, para ellos, porque no existe la capacidad, o no hemos tenido la capacidad de afectarle en forma fuerte y decidida el poder financiero. Y en eso es necesario, o necesariamente hay que preparar profesionales en investigaciones financieras, ¿ya? Dentro de la investigación judicial, una investigación financiera paralela. Normalmente eso no ocurre, ¿ya? Normalmente eso ocurre de forma extemporánea. Disminuir el poder de fuego del crimen organizado transnacional, ¿no es cierto? Existen en algunos países, por diferentes razones presupuestarias a lo mejor, disminuido el poder financiero de las fuerzas policiales con respecto al poder de fuego que tienen estas organizaciones, que pueden comprar lo que quieran, ¿ah? Y ustedes creo que acá en México han visto o tienen los ejemplos suficientes, los equipos o el poder de fuego de repente que tienen los carteles, ¿no es cierto?, o las organizaciones criminales en nuestros países. Afortunadamente yo diría que en algunos de nuestros países se invierten muchos recursos, a raíz de lo mismo que lo señalamos, ¿no es cierto?, lo que invierte el Estado, se invierten muchos recursos para poder, a lo menos, ¿no es cierto?, estar a la par con la exigencia que nos señala el poder de fuego del crimen organizado. Un poco lo que señalé anteriormente, ¿no es cierto?, el abordaje del crimen organizado a los recintos penitenciarios, prospectar y realizar investigaciones vinculadas a la articulación, reclutamiento, contagio criminógeno entre personas privadas de libertad. Hay un tema ahí relevante, preocupante, que ocurre en todas las cárceles del mundo y en todas nuestras cárceles. Y no es un tema, insisto y reitero, porque preocupa, y no es un tema que se aborde en forma decidida. Podemos a lo mejor señalar que en esto están los informes internacionales, están los informes nacionales, está todo. Lo que hay que hacer es pasar a la acción y materializar lo que señalan estos informes, donde estamos llenos de análisis, y de análisis en general, buenos análisis de lo que hay que hacer, pero que hay que hacerlo. Esto nos transformó en una década el panorama latinoamericano y el Caribe, así, pero nosotros, le puedo hablar por mi país, en una década quedamos más preocupados como nunca habíamos estado antes, ¿ya? La cooperación y coordinación internacional, optimizar los canales de comunicación con instituciones y o agencias homólogas a fin de fomentar la cooperación internacional. Es clave, ¿ya? Es clave. El crimen organizado transnacional se organiza, se comunica, se articula, y nosotros no podemos hacer otra cosa que, a lo menos, ¿no es cierto?, conversar, relacionarnos, interactuar en conjunto. Hay señales bien importantes que están ocurriendo, y eso cuando uno partió ocurría poco. Hoy día, por las comunicaciones, por las diferentes iniciativas de los países, de instituciones internacionales también, policiales o judiciales o del Ministerio Público, han permitido, ¿no es cierto?, que nos comuniquemos y trabajemos coordinadamente a nivel internacional. Y en eso hay que seguir insistiendo. O sea, no podemos trabajar como isla en nuestros países, porque el fracaso es seguro si actuamos así. Tal vez por mucho tiempo se actuó así. La siguiente. En esto también se ha avanzado bastante, ¿no es cierto?, homologar los marcos legales respecto a bienes decomisados, el éxito de las operaciones internacionales interagencias y la distribución de los recursos financieros decomisados. Ese es un tema que sigue pendiente, no ha avanzado lo suficiente. Hay instancias internacionales respecto al tema, pero uno quisiera que fuera más efectivo. O sea, yo creo que en todos los países sigue sucediendo que se incautan bienes, y por diferentes situaciones legales o por diferentes situaciones administrativas quedan los bienes
ahí depositados en diferentes lugares, deteriorándose, cuando lo más importante es incautarlo y de acuerdo a la normativa y siguiendo todos los pasos legales, liquidar esos bienes. Liquidar esos bienes y no que se deterioren ahí a la intemperie o se vayan o no se utilicen, por último. En algún momento lo que más se utilizaban eran los vehículos que se incautaban, pero eso ya en general en muchos países ya no es tema, digamos. Entonces lo que hay que hacer es tener los procedimientos legales adecuados para todo esto que se le incaute, puedan tener una liquidación temprana y se distribuyan, y hay marcos legales en algunos países donde incluso pueden ser utilizados por las fuerzas que se dedican al combate al crimen organizado. Existen en varios países esa norma, ¿ya? Y también existen normas cuales participan países y el producto de lo que se incaute también se distribuye entre los países. Hay ejemplos, no voy a darlos, pero hay ejemplos que han ocurrido y Estados Unidos, por ejemplo, tiene hace tiempo, lo conversábamos ayer con el agregado del FBI, Estados Unidos hace varios años, muchos años que tienen ese sistema, y ustedes si trabajan investigación en conjunta, el producto que se obtiene de esa operación se comparte. Y eso, bueno, obviamente son montos que permiten adquirir equipamiento, recursos para poder tener una mejor respuesta o una respuesta más potente contra el crimen organizado. Recursos tecnológicos logísticos. Los actores del sistema de seguridad deben contar con tecnología de última generación, equipamiento adecuado para enfrentar a un crimen organizado transnacional con recursos ilimitados. O sea, a ver, no podemos responderle voy a exagerar, con piedra, ¿no es cierto?, si nos están atacando con su ametralladora. O sea, a lo menos tenemos que haber en tecnología, en equipamiento, tiene que haber, o intentar por lo menos haber una cierta homologación, una cierta equivalencia del poder de ambas fuerzas, por llamarlo de alguna forma, ¿no es cierto? Y en eso, no siempre, por diferentes razones presupuestarias, no en todos los países hay respuestas tan contundentes desde el punto de vista financiero, como por ejemplo lo que yo veo aquí. O sea, yo percibo que hay, por ejemplo, y lo señalaron ayer también, hay una preocupación, hay una inversión importante, y yo creo que ese, por ejemplo, el camino. Hace muchos años, por ejemplo, en mi país, cuando se inicia la etapa post-dictadura, particularmente nuestra policía tenía recursos muy escasos, por diferentes razones que no voy a explicar en estos momentos. Y por ejemplo, un solo ejemplo, para una fuerza como 8.500 de policías e investigadores, habían en la policía 6 chalecos antibalas. 6 chalecos antibalas. Y eso es un tema, y eso ocurrió. ¿No? Eso ocurrió. Entonces, ¿cómo? O sea, ¿cómo ustedes pueden, con esa precariedad de recursos, enfrentar a un enemigo tan formidable como este? ¿Ah? Afortunadamente, a través de los años, las cosas cambiaron y creo que las policías de nuestro país son las policías mejor equipadas, una de las mejor equipadas, y hay una inversión importantísima año a año para poder enfrentar este flagelo. Eso debiera ocurrir en todo, tener una equivalencia de fuerzas para, independiente de las capacidades técnicas, las capacidades humanas, tener también el equipamiento, ¿ah? Tener la tecnología, si no es complejo. Y además, lo que señalé anteriormente, además, poder pegarle fuerte en lo que es el poder financiero. La cooperación y coordinación interinstitucional, aquí nos estamos refiriendo al país, ¿ah? Las instituciones que trabajan dentro del mismo país, es importantísimo también que se cooperen, ¿ya? Que trabajen ahí y de repente hay problemas de ego. Yo estoy transmitiendo cosas prácticas que sucedieron y espero que cada vez sucedan menos, o yo dentro del proceso de nuestro paso por la policía los vivimos. Yo creo que aquí nadie
en este tema, como en otros, pero en este tema nadie sobra, nadie es el... Seguramente alguien tiene que hacer, ¿no es cierto?, por temas legales, tiene que hacer de líder, o tiene que ordenar, o tiene que hacer la persona que organiza. Pero acá nadie sobra, o sea, en esto todos suman, y no hay mejor forma que trabajar en equipo y se produce la sinergia necesaria. El crimen organizado transnacional trabaja y actúa organizadamente, y nosotros no podemos no trabajar organizadamente como entidades que estamos para hacer cumplir la ley. La siguiente. Bueno, me están quedando muy poco tiempo, voy a tratar de acelerar un poco. Bueno, blanqueo de capitales, no voy a entrar a hacer una clase sobre blanqueo de capitales, es un poco reiterar la necesidad de neutralizar el poder financiero y tratar de explicar acá por qué ellos, ¿no es cierto?, el crimen organizado necesita lavar el dinero. Bueno, ahí hay una demostración, a ver, en promedio, un billete de la denominación que tenga pesa 1 gramo, ¿ya? Pesa 1 gramo. Entonces, acá lo que se quiere graficar, en el fondo, es que $1 millón, por ejemplo, en billetes de 20, es una maleta de 50 kilos, ¿ya? $80.000 en billetes de 20, ¿no es cierto?, es un portafolio de 4 kilos. O sea, imaginémonos millones de dólares, los volúmenes que son. Yo tenía una foto de millones de dólares, es una pieza enorme de billetes y una foto real. No la quise poner, pero un poco para que se imaginen el por qué yo tengo que reducir, ¿no es cierto?, volumen y peso de los billetes que el crimen organizado, ¿no es cierto?, recauda, ¿ya? La siguiente, por favor. En el tema de los billetes en sí, ¿no es cierto?, del dinero, había un tema, y me lo contaron autoridades norteamericanas, cuando entra en funcionamiento el euro, obviamente en Europa, el billete de denominación más alto que tenían de circulación habitual era el de 500 euros, ¿ya? Que ya no se fabrica, era de 500 euros. No sé si alguien me puede decir cuál era el billete más alto de denominación en dólares, digamos, de circulación común. 100, ¿no es cierto?, hasta hoy día, ¿ya? Entonces, imagínense la tentación del crimen organizado de cambiar dólares por euros, ¿ya? O sea, cambiar 5 billetes de 100 por un billete de 500, ¿ya? Y los norteamericanos en su momento les dijeron, no hagan un billete de 500 euros porque va a pasar que los van a usar para lavar. Y por algún momento, por unos años, eso pasó. Entonces, transformaban todos los billetes de $100. O sea, imagínense o sea, 5 kilos de billetes norteamericanos de $100 los podían transformar en 1 kilo de billetes de 500 euros. O sea, estaba la tentación ahí, y eso fue lo que hicieron. Hoy día, por ejemplo, Europa es difícil que encuentren un billete de 500, no los producen, de partida no los fabrican, ¿ya? Entonces, analizar o ver, entregarle las facilidades al crimen organizado para que en su momento, afortunadamente se subsanó, y se subsanó en base a investigaciones que se realizaron, que quedó demostrado empíricamente de que eso estaban haciendo, ¿ya? Y por eso les mostraba los niveles, o sea, los volúmenes de estos billetes. Bueno, el blanqueo de capitales es la metodología, ¿no es cierto?, mediante la cual los delincuentes cambian o disfrazan la identidad del dinero en efectivo. O sea, la idea es que como el dinero es obtenido de actividad ilícita, como el tráfico de drogas, de personas, tráfico de armas, entre otros, la necesidad de darle una impresión de que el origen es
legítimo, ¿ya? Por eso se lava, para poder demostrar que el dinero tiene un origen legal. El siguiente, por favor. Esto en términos muy rápidos y simples respecto al tema de blanqueo. Adelante. Bueno, no todo siempre es fácil. Los criminales también tienen algunos puntos débiles en este tema. El punto, yo diría, más débil, el punto 1, donde cuando ellos tratan de colocar en el sistema financiero el dinero, ¿ya? En el sistema bancario, por ejemplo. Ese es un punto clave en la etapa de lavado de dinero, se llama colocación, ¿ya? Es un tema que es una vulnerabilidad que ellos tienen y por eso está la normativa de que hay que informar, ¿no es cierto?, no entrar en ese detalle, pero hay que informar sobre ciertos montos, hay que informar a la autoridad, a la unidad de análisis financiero que existen en los diferentes países nuestros, pero ya es un tema que no me quiero alargar en eso, pero lo que quiero reflejar es que hay puntos vulnerables en los que se puede inicialmente atacar, ¿ah? Por ejemplo, el traslado de dólares ocultos en su cuerpo, ¿no es cierto?, a través de la frontera, también es un tema vulnerable y se sigue haciendo. Ojo, la metodología en general, y esto va para los policías, los fiscales aquí presentes, los investigadores, las metodologías en estos temas en general son las mismas, más o menos en un 80-85%. En esto no hay que descubrir la rueda, o sea, ustedes se van a encontrar con las mismas modalidades. Sí, obviamente van surgiendo nuevas técnicas, por ejemplo, tenemos hoy día, ¿no es cierto?, el dinero digital, es un tema que hay que preocuparse, o sea, cada vez a lo mejor lo van a seguir ocupando o utilizando más, pero siguen utilizando metodologías antiguas, iniciales, la van a seguir utilizando, ¿ah? Porque hay, por volumen, por complejidad de la organización, pero siguen. Tal vez negocios pequeños, no grandes empresas a lo mejor, ¿ah? Y van a ustedes ver que son puntos de lavado, ¿ya? Transformar el dinero en diferentes... transformar el dinero e incorporarlo a diferentes instituciones financieras también es importante. Estábamos hablando de cambiar dólares de 100, ¿no es cierto?, por euros de 500, y eso permitía reducir el volumen, pero también en el proceso hay vulnerabilidades. La venta y uso de los activos, ¿ya? ¿Cuántas veces los que han hecho investigaciones acá, cuántas veces han visto que alguien de un día para otro aparece con un auto de alta gama, con un inmueble adquirido? Esas son señales súper evidentes de que si no hay una correspondencia entre lo que ese tipo produce o en lo que está trabajando versus ese análisis patrimonial, les va a indicar, les va a dar señales importantes. El siguiente. La siguiente. Bueno, ¿por qué necesita el crimen organizado lavar el dinero? Ocultar a la organización encargada de hacer cumplir la ley el verdadero origen del dinero, ¿ya? O sea, producto de actividades ilegales, hay un procedimiento de tratar de ocultar, alejar cada vez más del origen del dinero, ¿no es cierto?, alejarlo para que los que investigan les cueste identificar si son recursos ilícitos o no. También permitir la reutilización del dinero sucio, o sea, dentro del proceso de la etapa de lavado tiene la integración, y eso es cuando ya el dinero está lavado y lo incorporan al sistema formal de actividad comercial, por ejemplo, y ahí tal vez es súper complicado poder seguirle ya la huella, para que el dinero tenga apariencia de que ha sido obtenido legalmente, esa es también una razón, y reducir el riesgo de pérdida de efectivo en caso de actividad policial, o sea, encontrarse con volúmenes de dinero, o sea, nadie tiene una bodega o una pieza llena, una habitación llena de dinero, o sea, y es evidente que va a ser incautado y lo van a perder, digamos. Y esa es una de las razones también de querer reducir, o sea, o transformar esos volúmenes
en un volumen más pequeño o en un dato, como podría ser, me refiero a un dato, un número, como podría ser lograr meter esa enorme cantidad de dinero en una cuenta corriente o en muchas cuentas corrientes que ahí hay otras metodologías que vamos a señalar rápidamente en la próxima lámina. La próxima, por favor. Metodología para dar dinero, y en esto voy a reiterar lo que dije hace unos minutos, siguen siendo las mismas, el 80, el 85% siguen siendo las mismas metodologías. Hay que preocuparse, además de saber esta, hay que preocuparse obviamente de las nuevas, como criptomonedas y otras novedosas, porque ellos están en constante evolución, pero lo importante es que ustedes se van a encontrar con que en los bancos van a querer depositar dinero, se van a preocupar que los montos que depositen estén por bajo del umbral de los 10.000, si en este país es $10.000 el monto que hay que avisar a las autoridades financieras, depositarán 9.000. También hay técnicas que señalan, o hay procedimientos que señalan que si depositan mucho, $9.000, también la reiteración, se llama pitufeo, la reiteración también puede ser detectada, también, o diferentes cuentas con el mismo nombre del depositante o el mismo número de identidad del depositante. Bueno, hay técnicas que los policías conocen o se pueden enseñar para poder seguir este tipo de situaciones. Cambio de divisa, se los comenté recién, cambiar billetes de 100 por $100 por euros de 500. Hoy día obviamente hay otro tipo de moneda, la idea es, perder la pista del dinero original y transformar en otra divisa para que también, ahora, si permite reducir el volumen, fantástico. Compra de activos, pagar en efectivo coches, ¿no es cierto?, bancos, propiedad inmobiliaria, ahora, y registrar los nombres de un amigo, de un tercero, testaferro también se llama, ¿no es cierto?, en este tema. Esto va a seguir siendo, se sigue utilizando, y por ejemplo, estas 5 tipos de tipología, ustedes la van a encontrar en todos nuestros países, en los casos por sobre el 80%, como se hablaba anteriormente. En sus investigaciones, siempre preocúpense de esto, porque va a salir. Compra de activos, sí, a nombre de terceros, sí, tratar de cuentas corrientes, sí, activos de diferente tipo, cambio en el casino, los casinos de juego, a eso se refiere, casinos de juego, ¿no es cierto? Comprar fichas, después grandes volúmenes, después cambiarlas, sin haber jugado, por ejemplo. Eso sigue siendo en todas partes y va a seguir siendo. No tengo ni un temor a equivocarme. En todas las investigaciones, hoy día sigue siendo así. Refinamiento, cambiar billetes de pequeña denominación por billetes de grandes denominaciones para reducir el volumen. Aquí ni siquiera estamos hablando de cambiar a otro tipo de divisa, sino que, no sé, billetes de $10, reducirlo a volúmenes, a billetes de $100. Y después viene otra ¿no es cierto?, metodología como la que señalé, el cambio de divisa. Obviamente hay otras metodologías, pero esta, en mi opinión, y estadísticamente son las más relevantes y son las de mayor frecuencia. Aquí están el 85% de las que utilizan, en las diferentes operaciones. La siguiente. Factores que favorecen el blanqueo de capitales, la solidez del sistema bancario, tamaño de la economía subterránea, ¿no es cierto?, el comercio ilegal, todo eso es fantástico para ser utilizado en favor del crimen organizado, la calidad de las instituciones gubernamentales. Mientras tengamos mejores instituciones más fuertes de todo punto de vista, desde el punto de vista ético, desde el punto de vista profesional, desde el punto de vista de capacidad técnica, mejor para los buenos y peor para los malos. O sea, si hay debilidades ahí, si la calidad, al revés, al contrario, si la calidad no es la que demanda el actuar diario, obviamente van a ser vulnerables a la corrupción, van a ser vulnerables y no tener capacidad de respuesta o capacidad de neutralizar el crimen organizado. Ya lo señalé en su momento, la globalización económica mundial, esto todo ha permitido la facilitación del comercio internacional a través, ¿no es cierto?, de los tratados, a través de los puertos, ha permitido, ¿no es cierto?, que sean utilizados por el crimen organizado, por la actividad ilícita. Y la revolución tecnológica, o sea, hoy día
ellos tienen la capacidad de comprar la tecnología que quieran para utilizarla para sus fines, ¿no es cierto?, ilícitos. La siguiente, por favor. Bueno, esta es una lámina que entiendo que después las presentaciones se van a distribuir, creo. No, explicarla me voy a demorar mucho, pero hay empresas normales que actúan de esa forma, ¿no es cierto? Maximizan utilidades, su estructura de bienes y recursos humanos sirven para procesos productivos. Bueno, como debe funcionar una empresa legal, y allá está el contraejemplo de cómo una empresa de lavado, ¿no es cierto?, donde no le interesan las utilidades, porque ya lo señalamos al principio, no le interesan las utilidades porque ya tienen 99% de utilidad ya ganado de forma ilícita, lo que le interesa es darle un aspecto legal a su enorme poder financiero, y para eso utilizan empresas, compran empresas, y ese es un tema ya más refinado, pero es posible capacitar y construir una masa crítica que permita hacer investigaciones financieras para poder tener éxito en este tipo de investigaciones. ¿Ya? La siguiente, por favor. Esa va a quedar acá para que ustedes las vean. Aquí, a ver, lamentablemente no me voy a poder explayar, pero indicadores de alerta de lavado de activos en una entidad comercial. Una de las 4 áreas que debemos preocuparnos es el modelo estructural de las operaciones, en la actividad comercial. O sea, hay muchas empresas que se utilizan en forma, o se constituyen para ser usadas para fines ilícitos, para exportar, por ejemplo, para exportar droga, para exportar artículos falsificados. Y si ustedes analizan el perfil de esa empresa, de una empresa en esa industria y la comparan con la empresa criminal, se van a dar cuenta que ahí hay señales de alerta importantes. Algo tan simple como, por ejemplo, la frecuencia en que hacen esas operaciones comerciales internacionales, ¿ya?, donde a lo mejor la empresa legal hace 30, 40, 50 operaciones mensuales y esta empresa criminal hace 1 o 2 en el mismo periodo. ¿Ya? Y si ustedes analizan, por ejemplo, la fecha de constitución de esa empresa, se dan cuenta que esa empresa tiene a lo mejor 1 año con suerte, tal vez con 2. Y también van cambiando los componentes de la propiedad, los socios, ¿no? Todos son indicadores que se pueden, o son habilidades que los grupos investigativos pueden aprender o se les puede enseñar para poder detectar estas señales de alerta. No es fácil formar esta masa crítica de expertos, pero créanme que es necesaria, ¿ah? Aparte de todas las capacidades que tenemos para hacer seguimiento, para ocupar las técnicas que permite la ley, ¿no es cierto?, como agente encubierto, como escuchas telefónicas, pero hacer investigaciones patrimoniales, como señalaba ayer mi compañero de institución, y para hacer o subir el nivel a hacer investigaciones financieras ya más específicas, se requiere personal calificado y para eso hay que formarlo. Y eso yo siento que no está hoy día a nivel mundial, no está la masa crítica, como llamo yo, de tener esa posibilidad de enfrentar ese tipo de operaciones. Yo, como mensaje, me dijeron que ya corté, yo como mensaje le quiero decir eso, o sea, es un tema que el poder financiero hay que atacarlo, del crimen organizado hay que atacarlo también, junto con todos los otros frentes, no dejarlo de lado, porque si el 99% sigue siendo 99%, la posibilidad de neutralizarlo sigue siendo baja, o sigue siendo preocupante, para no usar algunos adjetivos calificativos. O sea, hay que trabajar necesariamente en eso. O sea, hay excelentes investigaciones, hay excelentes investigadores en los otros campos, ¿ya?, en las otras áreas, en identificar los individuos, ¿no es cierto?, en detectar el producto ilícito, pero las ganancias ilícitas es un tema que no se ha atacado, en mi opinión, a través de los años, en forma decidida y en forma
como requiere la circunstancia para efectivamente afectar el funcionamiento de esta empresa ilegal. Si en el fondo son empresas, ¿ya? Eso hay que son empresas ilegales que se crearon para generar utilidades, generar poder, generar utilidades. Particularmente eso, ¿ya? Avancemos hasta conclusiones, por favor, porque ya me señalaron que tengo el tiempo agotado. Hasta las conclusiones. Bueno, eso me faltó explicárselo después en detalle, para que ahora dicen que un poco tiene que ver con eso, en términos muy generales, que le decía yo, cómo operan, en términos cómo se diferencia de una empresa normal, y hay señales de alerta. Conclusión al cierre: sin seguridad no hay desarrollo económico. Ustedes lo escucharon de ayer, yo lo vuelvo a repetir, es así, no hay desarrollo económico. Las empresas no invierten en países inseguros, no invierten, porque además tiene implícito un costo adicional, como lo señalamos al principio, ¿no es cierto? Tienen que invertir en seguridad, también corren riesgo de que el negocio no funcione porque a lo mejor lo van a neutralizar, o la gente no va a querer trabajar en esa empresa porque es riesgoso, o sea, para su vida. Hay todo un tema complejo, ¿ya? Pero los turistas no van a esos países, eligen lugares más seguros, ¿ya? Esta lucha, y lo señalé más de oportunidad, esta lucha es una lucha de todos. Se tiene que involucrar necesariamente el mundo privado. Esto no lo puede hacer solo el Estado, el gobierno, tiene que involucrarse el mundo privado, tiene que involucrarse también la academia. Estas instancias son súper valiosas, pero la academia se tiene que involucrar. Todos pueden aportar, ¿ah? Nadie tiene la exclusividad del conocimiento, ¿ya? Hay algunos que están más cerca, otros que están más lejos, ¿no es cierto?, de la acción, pero todos son importantes, o sea, todos juegan, todos dentro del sistema son una pieza importante que si se trabaja en equipo, se produce una sinergia, y los equipos siempre, si trabajan con equipos, siempre tienen mayores posibilidades de éxito que los grupos que trabajan como conglomerados, como grupos, ¿ya? Que no se intercomuniquen. La sinergia ahí va a ser necesaria. Y con estas dos últimas reflexiones, que siempre las pongo, les dejo en mi presentación. Las amenazas del crimen organizado son oportunidades para el Estado. O sea, están ahí, están los informes internacionales de hace tiempo y siguen apareciendo, es decir, estas son las amenazas. Y esas amenazas hay que tomarlas en serio. Les dejo la amenaza que hay que tomarla en serio de las cárceles. En las cárceles, y donde aún no se ha producido algo complejo como pasó en Ecuador, por ejemplo, en las cárceles, va a producirse en algún momento. Va a producirse en mi país. En mi país el tema no se ha tomado en serio, en mi opinión, se sigue negando de que no hay un control, o sea, lo voy a decir en positivo, se sigue señalando que hay control en las cárceles. ¿Ya? En mi opinión, por eso les di el ejemplo, si una organización o un grupo criminal es capaz de hacer un asado, ¿no es cierto?, un barbecue, tener whisky, tener de todo, firmarse y subirlo a la red, es que yo no tengo control, y me hago cargo de lo que usted dice, es que no tengo control de esa cárcel. O por lo menos no tengo controlado esa parte de esa cárcel. Y un tema, se lo reitero, o sea, ocurre, tengo conocimiento, ocurre en varios países de que es un tema como que estamos acá, nosotros estamos en esta parte de la investigación, eso es como para otro, no, es parte del sistema, el área penitenciaria es parte de este sistema, y si ese eslabón no es igual de fuerte, ustedes saben lo que pasa en una cadena cuando hay un eslabón débil, ahí se corta, ¿ya? Y es una oportunidad para el Estado, una oportunidad para el Estado. Y lo otro, al revés, ¿no es cierto?, dentro de un análisis FODA, las debilidades del Estado son las fortalezas del crimen organizado, ¿ya? Si tenemos instituciones débiles, corrupción. Tienen todo el dinero del mundo para comprar lo que quieran y para corromper. Esa es una de las debilidades. Y hay que estar atentos, esa es una debilidad. Y a los policías que están acá, eso es la principal fortaleza de nosotros, se lo digo yo como policía.
¿ah? Es ser probo, es ser ético, ¿ya? El trabajar, porque nosotros tomamos como opción una profesión que muchos no quieren porque es riesgosa, dependiendo del país es más riesgosa que otra, pero como lo dijo el fiscal ayer, que fue policía, pero es una linda profesión. ¿Ah? Cuídela, hónrela, se lo dice un policía que tuvo 37 años y sigue transmitiendo esto. ¿Ah? Las debilidades del Estado son las fortalezas del crimen organizado. Que no los corrompan, que no flaqueen. Muchas gracias. Iniciamos la ronda de preguntas y respuestas. Muy buenos días. Bueno, solo para preguntarle, en el contexto del combate del crimen organizado transnacional, ¿considera usted que es más efectiva una estrategia centrada en el endurecimiento del sistema penitenciario a través de mayores controles y restricciones o que a largo plazo resulte más sostenible fortalecer los programas de reinserción social dentro de los centros penitenciarios mediante educación, salud mental y oportunidades laborales, como una forma de reducir la reincidencia y evitar la necesidad de ampliar la infraestructura carcelaria? ¿Y cómo pueden equilibrarse ambas aproximaciones sin comprometer la seguridad pública? A ver, esa es una excelente respuesta que no ha sido contestada a través de los siglos, ¿ya? No sé si de los siglos, de las décadas. ¿Qué le podría decir yo? Que, a ver, una cosa no opta... ¿Dijo qué? Hacer una no opta no hacer la otra, ¿ya? Uno quisiera, a lo mejor, que hubiera mejores programas de reinserción, pero la estadística, y aquí hay policía, ¿no es cierto?, y hay policía de mi país, la estadística, me estoy alejando del foco, la estadística indican de que el porcentaje digamos, que se logra reinsertar es mínimo, ¿ya? Y nos encontramos con delincuentes que reiteradamente, a ver, y quiero que se interprete bien lo que voy a decir. El delincuente, o ser delincuente es una profesión, ¿ya? Y por ejemplo, los que tienen posibilidad de escucharlo, o participar, o ver con ellos, ustedes se dan cuenta que viven en función de eso. Y saben que mientras estén libres, va a llegar un momento que se van a ir presos. Pero como lo señalé anteriormente, si siguen relajados dentro de la cárcel, o sea, encima además están resguardados, ¿ya? Van a salir libres, y hay casos, yo creo, aquí hay policías, ¿no es cierto?, de diferentes países, más temprano que tarde vuelven a caer en lo mismo. Hay un alto porcentaje de personas que vuelven a cometer los delitos. O sea, yo te diría, ojalá hubieran procesos, ojalá hubieran programas de inserción, ojalá lograr, y tuvieran éxito. Eso no hay que dejarlo nunca de lado. O sea, a ver, hay lo que llamamos nosotros, hay reos rematados que no tienen vuelta, ¿no es cierto?, ya optaron, pero hay mucha gente que es primerizo, ¿no es cierto?, que cometieron recién delitos o delitos de cierta gravedad que son recuperables, ¿ya? Son recuperables para la sociedad. Eso no lo puedes dejar de lado, nunca tú puedes dejar de lado la reinserción. Yo no soy experto en temas penitenciarios, pero sí te puedo decir, o sea, lo peor que puede ser es no intentar, ¿no es cierto?, reinsertar a esa persona, ¿ah? Pero hay casos y casos, o sea, y los que investigamos delitos complejos sabemos que la gran mayoría de las veces son personas que son reincidentes y van a morir así, eso no, o sea, en eso tal vez yo no invertiría recursos porque el resultado va a ser cero. Pero que tienen que haber programas y programas sólidos de reinserción, obviamente, si todas las personas se pueden equivocar y todas las personas pueden reinsertarse en la sociedad. Yo creo en eso, digamos, ¿ah? Ahora, hay diferentes tipos de cárceles, funcionarán o no funcionarán, ese es otro tema. Pareciera, en mi opinión, por lo que yo he leído, pareciera que la cárcel dura italiana es un buen sistema, ¿ya?, resguardando los derechos humanos, ¿no es cierto?, porque ahí se restringen las visitas, el mafioso que es del sur, por ejemplo, es de Nápoles, lo llevan a la cárcel de Milán,
y bueno, verá una vez al mes a su familia por una hora, y la sociedad lo aceptó. ¿Ya? Acá o en algunas partes estamos preocupados de que el delincuente esté cerca del núcleo familiar, ¿no es cierto? Y que se vea. Yo no estoy diciendo que una sea mejor que la otra, pero pareciera ser que a los italianos les funciona, ¿ya? Y yo diría que parece ser que es verdad que les funciona. Y es un concepto de la cárcel dura, ¿ya? Cárcel dura. O sea, tú tienes una hora para salir de la celda a tomar un poco de sol y después hacia adentro, solitaria en muchas partes. Obviamente, de repente no están los recursos para tener una capacidad carcelaria para que estén todos los reos en forma individual. ¿Ah? Pero los principales, los cabecillas, no los puedes tener juntos. ¿Qué hacen si están juntos todo el día? Pensando en lo que tienen que hacer, en lo ilícito, ¿cierto? Y siguen operando, nosotros lo sabemos. Hay una cantidad importante de investigaciones que se realizan sabiendo o enfocados, ¿no es cierto?, a tipos que están organizados, que están detenidos, están privados de libertad. De ahí se parte, así como le decía yo, metodologías que se repiten, muchos que están detenidos están operando y es conocer cómo están trabajando en esos momentos para saber cuáles son las próximas operaciones o investigaciones que van a realizar los servicios que están para hacer cumplir la ley. ¿Alguna otra pregunta? Por tiempo ya no podremos realizar más preguntas. En este momento llevaremos a cabo la entrega de un reconocimiento a nuestro ponente Juan Francisco Hernández Rivera, esto por su participación en este tercer Foro Internacional de Seguridad y Justicia. Este reconocimiento será entregado por la consejera Yolanda Rodríguez, consejera del Interior de la Embajada de España en México, y por el profesor Christopher Sánchez, CEO de Emergent Online. Este reconocimiento lo está entregando el mayor Clayton. Así concluimos con nuestra primera conferencia del día. En unos minutos continuamos con la conferencia Combate Transnacional contra el Ciberdelito de Suplantación de Identidad, por lo que les pedimos mantenerse en sus lugares. Además, les queremos recordar a las y los presentes que quieran participar en el taller y torneo de tiro policial, es necesario ingresar al link de la convocatoria.